Desde tiempos antiguos, la humanidad ha sentido una fascinación por la idea de seres colosales, criaturas que superaban los límites del humano común. Pero, ¿y si esa fascinación no fuera solo mitológica? ¿Y si los gigantes realmente existieron? No solo como figuras del pasado, sino como una presencia oculta que podría resurgir. Los textos bíblicos contienen un misterio inquietante. Los Nefilim aparecen brevemente en Génesis 6:4, descritos como gigantes en la tierra que surgieron de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Este pasaje plantea una pregunta perturbadora. ¿Quiénes eran esos hijos de Dios? ¿Y qué hacía que su descendencia fuera tan distinta y poderosa? La narrativa tradicional sostiene que los Nefilim fueron destruidos en el diluvio, un evento catastrófico enviado por Dios para purificar a la humanidad de su extrema corrupción. Sin embargo, hay un detalle curioso que muchos pasan por alto. El versículo bíblico afirma que había gigantes en aquellos días, y también después. Si el diluvio debía haberlos exterminado, ¿cómo es posible que siguieran existiendo después? Más adelante, en la Biblia, encontramos relatos sobre pueblos de gran estatura, como los anaseos, los refaítas e incluso el guerrero Goliat, derrotado por David. ¿Eran simplemente descendientes de linajes humanos particularmente robustos, o había una conexión más profunda con los antiguos Nefilim? Si este linaje sobrevivió al diluvio, esto sugiere algo aún más inquietante. La desaparición de los gigantes no fue total. Si todavía estaban presentes en tiempos bíblicos, ¿qué impidió que siguieran existiendo hasta nuestros días? Si los Nefilim realmente perecieron en el diluvio, ¿cómo se explican los gigantes mencionados en los siglos siguientes? La Biblia registra múltiples encuentros con seres de gran estatura, lo que sugiere que el linaje no fue completamente erradicado. Cuando Moisés envió espías a explorar la tierra de Canaán, estos regresaron aterrorizados. En Números 13:33, informaron haber visto a los anaseos, descendientes de los gigantes. Y vimos allí a los gigantes, hijos de Anac, descendientes de los gigantes, y éramos a nuestros propios ojos como langostas, y así también éramos a sus ojos. La impresión de estos hombres era de total insignificancia ante los seres que habitaban la tierra prometida. ¿Cómo explicar esto? Algunos estudiosos argumentan que los espías exageraron por miedo, pero otros sugieren que estos descendientes de los gigantes podrían tener raíces directas en los Nefilim antediluvianos. Otro ejemplo surge con Goliat, de Gat, el guerrero filisteo al que enfrentó David. La Biblia lo describe con casi 3 metros de altura y una fuerza descomunal. Aún más intrigante, 2 de Samuel 21:20 menciona a otro gigante, un guerrero con 6 dedos en cada mano y en cada pie, una característica genética rara pero documentada. Ante tantas referencias a estos seres, surge una duda creciente. ¿Eran simplemente humanos excepcionales o una línea de sangre que nunca se extinguió? Si la Biblia menciona a los Nefilim solo brevemente, otros escritos antiguos intentan llenar los vacíos de esta narrativa. El libro de Enoc, uno de los textos apócrifos más enigmáticos, describe en detalle el origen de estos seres y su relación con los llamados vigilantes, ángeles caídos que desobedecieron a Dios y descendieron a la tierra. Según este texto, estos ángeles, fascinados por la belleza de las mujeres humanas, se unieron a ellas y dieron origen a una raza híbrida de gigantes violentos y perversos. Estos seres, según Enoc, fueron responsables de enseñar a la humanidad conocimientos prohibidos, como la magia, la astrología y el uso de armas. El resultado fue un mundo sumido en la corrupción y la violencia,
lo que llevó a Dios a decretar el diluvio como un acto de purificación. Pero lo que pocos saben es que el propio libro de Enoc también hace referencia a un regreso. En sus pasajes hay indicios de que los vigilantes fueron aprisionados, pero que en los últimos días algo los liberaría, trayendo nuevamente a su descendencia al mundo. Si este texto, excluido de la Biblia canónica, contiene algo de verdad, estaremos al borde de una nueva era de gigantes. La posibilidad de que estos seres puedan regresar no es solo una cuestión mitológica, sino un misterio teológico que plantea más preguntas que respuestas. Si los gigantes mencionados en la Biblia realmente existieron, ¿habría evidencia física de su presencia? La respuesta a esta pregunta ha generado intensos debates entre arqueólogos, historiadores y teólogos. A lo largo de los siglos, diversos hallazgos arqueológicos han sacado a la luz osamentas de tamaño inusual, cráneos desproporcionadamente grandes y relatos de esqueletos colosales encontrados en regiones como el Medio Oriente, América del Norte y partes de Europa. Uno de los casos más enigmáticos ocurrió en el siglo XIX, cuando periódicos en Estados Unidos reportaron el descubrimiento de huesos gigantes en montículos indígenas. Sin embargo, muchos de estos hallazgos fueron rápidamente silenciados o desaparecieron bajo circunstancias misteriosas. Además de los descubrimientos arqueológicos, existe una vasta cantidad de relatos mitológicos de civilizaciones antiguas que hacen referencia a seres gigantes. Los sumerios hablaban de los Anunnaki, divinidades colosales que habrían descendido del cielo para gobernar la tierra. Los griegos contaban historias sobre los titanes, seres gigantescos que desafiaron a los dioses del Olimpo. Los pueblos nativos de América también transmitieron historias sobre tribus de gigantes que, según sus leyendas, habitaron la tierra antes de la llegada de los humanos comunes. Ante tantas coincidencias, surge una pregunta inquietante. ¿Son estos relatos meros mitos o registros fragmentados de una historia real que fue olvidada? Si los Nefilim existieron y caminaron sobre la tierra, las evidencias pueden haber sido ocultadas, eliminadas o simplemente ignoradas por la ciencia moderna. Pero, ¿y si hay algo más? Algo que pueda indicar que nunca se fueron del todo. La existencia de los Nefilim siempre ha sido un punto de conflicto dentro del pensamiento teológico. ¿Fueron seres míticos, meramente simbólicos, o existió realmente una raza de gigantes híbridos que caminó por la tierra? Dentro del cristianismo hay diferentes interpretaciones sobre la identidad de los hijos de Dios mencionados en Génesis 6:4. Algunos teólogos argumentan que estos hijos eran simplemente hombres poderosos de la línea de Set y que los Nefilim eran sus descendientes. Otros, sin embargo, sostienen que esta frase se refiere a ángeles caídos, lo que explicaría la naturaleza extraordinaria de estos gigantes. La Iglesia Católica nunca ha definido una postura oficial sobre el tema, manteniéndose neutral respecto a la naturaleza de los Nefilim. En cambio, dentro del ámbito protestante, hay estudiosos que creen que los gigantes eran seres híbridos y que su existencia apunta a algo más grande, una posible manifestación futura de estas entidades. Por otro lado, los escépticos insisten en que los relatos sobre gigantes en la Biblia son hipérboles, formas de describir a pueblos guerreros poderosos. Para ellos, Goliat y los anaquitas no eran descendientes de ángeles caídos, sino simplemente humanos de estatura inusual. Pero entonces, ¿por qué la Biblia menciona tantas veces la erradicación de estos linajes específicos? ¿Y por qué existen tantas referencias extrabíblicas que sugieren una presencia continua de estos seres? Si los gigantes eran solo metáforas o mitos, ¿por qué la historia insiste en mostrarnos lo contrario?
Si los Nefilim no fueron completamente exterminados, ¿podría su linaje regresar de alguna manera en los últimos tiempos? La conexión entre los gigantes y el fin de los tiempos no es un tema nuevo. En Mateo 24:37, Jesús hace una afirmación intrigante. Así como fue en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. La referencia a los tiempos de Noé despierta cuestionamientos. En los días previos al diluvio, la tierra estaba corrompida y los Nefilim estaban presentes. ¿Podría esto indicar un regreso de estas entidades en el final de los tiempos? Otra profecía interesante se encuentra en el libro de Daniel. En el capítulo 2, el profeta interpreta un sueño del rey Nabucodonosor y menciona un reino dividido, donde el hierro se mezcla con el barro, pero no se unirán el uno con el otro. Algunos estudiosos sugieren que este pasaje podría ser una referencia a un nuevo intento de mestizaje entre humanos y seres no humanos, similar a lo que ocurrió en los días de Noé. En el propio libro de Enoc hay un relato que menciona que los ángeles caídos aprisionados por Dios serían liberados en un tiempo futuro. Si esta interpretación es correcta, podría existir un plan oculto para la restauración del linaje de los gigantes. Más allá del contexto bíblico, hay teóricos que creen que este regreso no sería solo espiritual, sino también físico, ya sea a través de manipulación genética, ingeniería biológica o incluso por una manifestación de entidades espirituales que asumirían forma corpórea. Estamos frente a un ciclo profético que está a punto de repetirse. Si los Nefilim realmente existieron y su linaje no fue completamente erradicado, ¿podría su influencia seguir presente en la actualidad? Teóricos e investigadores sugieren que ciertas líneas de sangre poderosas podrían tener sus raíces ligadas a los antiguos gigantes. La idea de que reyes y gobernantes descienden de un linaje especial no es nueva. Desde la antigüedad, las monarquías han alegado tener un derecho divino al trono, y algunas tradiciones hablan de una herencia genética diferenciada, transmitida de generación en generación. ¿Podría esto ser un vestigio remoto de la descendencia de los Nefilim? Además, existen teorías de conspiración modernas que relacionan a los Nefilim con sociedades secretas que controlarían el destino de la humanidad. Según esta teoría, estas entidades híbridas o sus descendientes aún influirían en la política, la economía y la cultura, operando desde las sombras. Otro punto intrigante se encuentra en el campo de la genética moderna. Los científicos están cada vez más interesados en descifrar rasgos antiguos presentes en el ADN humano. ¿Y si existieran evidencias biológicas de una herencia genética distinta, algo que se desviara de lo conocido como humano? En el mundo del entretenimiento, las referencias a los Nefilim son recurrentes. Películas, series y libros constantemente retratan seres híbridos, descendientes de ángeles caídos o gigantes ocultos. ¿Sería solo ficción o un intento de preparar a la humanidad para una realidad oculta que está por revelarse? Si los Nefilim nunca desaparecieron por completo, ¿cuál sería su verdadero papel en la actualidad? Tras explorar evidencias bíblicas, descubrimientos arqueológicos, conflictos teológicos y teorías modernas, una pregunta persiste. ¿Qué significa realmente todo esto? Si los Nefilim fueron erradicados, ¿por qué su presencia sigue resonando en la historia y la cultura? Si aún quedan vestigios de su existencia, ¿cuál sería el impacto de una revelación definitiva sobre ellos? Si aceptamos que la Biblia apunta a un regreso, entonces estamos ante algo mucho más grande que una simple teoría. Esto no solo desafía la visión convencional de la historia, sino que también plantea implicaciones espirituales profundas. Si los Nefilim representaban la corrupción de la humanidad antes del diluvio, su retorno podría indicar un nuevo periodo de decadencia moral
y rebelión contra Dios. Tal vez la verdadera cuestión no sea si los Nefilim regresarán físicamente, sino si sus ideales e influencias ya están moldeando el mundo moderno. La búsqueda del poder absoluto, la corrupción, la idea de seres humanos que se ven a sí mismos como dioses. Todas estas son características asociadas a los gigantes del pasado. Si nos estamos acercando a un nuevo ciclo profético, ¿estará la humanidad preparada para enfrentar la verdad? Al fin y al cabo, ¿son los Nefilim solo un eco distante de la historia o un misterio a punto de revelarse nuevamente? Si algo nos ha mostrado esta investigación, es que los gigantes podrían estar más cerca de lo que imaginamos.